¿Por qué la Biblia y no otro libro? La pregunta no es menor ni devocional. ¿Por qué la Biblia y no cualquier otro libro religioso? En un mundo plural donde múltiples textos reclaman autoridad espiritual, la afirmación cristiana es radical. Dios ha hablado, y lo ha hecho de manera objetiva, pública y verificable. La teología cristiana no comienza con experiencias privadas ni con intuiciones religiosas, sino con un acto histórico de revelación. Como afirma el apóstol Pablo, en toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. La cuestión entonces no es si la Biblia se presenta como revelación divina, eso lo hacen muchos libros, sino si posee credenciales únicas que respalden esa afirmación. 1. La afirmación central de la Biblia en Dios. Habló. La Biblia no se presenta como reflexión humana sobre Dios, sino como palabra de Dios hacia el hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1:1-2. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el texto bíblico mantiene una afirmación constante en Dios, irrumpe en la historia y se revela, no como mito atemporal, sino como acto concreto en lugares, fechas y personas identificables. El teólogo reformado Carl F. Henry escribió: el cristianismo bíblico descansa sobre la convicción de que Dios ha hablado proposicionalmente en la historia. God, Revelation and Authority, volumen 1. La Biblia no invita primero a sentir, sino a escuchar. 2. Unidad y coherencia interna extraordinaria. La Biblia fue escrita a lo largo de más de 1500 años, por más de 40 autores en 3 idiomas principales, y en contextos culturales radicalmente distintos. Y sin embargo, presentan un solo relato redentor, una sola teología central, una visión coherente de Dios, el hombre, el pecado y la salvación. Esto no es común ni explicable naturalmente. El historiador F. Ambrose afirmó: la unidad temática de la Biblia es uno de los fenómenos literarios más sorprendentes de la historia. The Books and the Parchments. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, la Escritura desarrolla una sola narrativa en creación, caída, redención y consumación. 3. Profecía cumplida como credencial divina. Uno de los elementos más distintivos de la Biblia es la profecía predictiva verificable. Dios mismo establece este criterio: acordaos de las cosas pasadas, yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio. Isaías 46:9-10. Ejemplos notorios en el nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas 5. 2. El siervo sufriente. Isaías 53. La destrucción de Jerusalén. Lucas 21. Estas profecías no fueron redactadas después de los hechos. Los manuscritos del Mar Muerto confirman que existían siglos antes de su cumplimiento. El teólogo Millard Erickson escribe: la profecía cumplida provee una evidencia objetiva de la autoría divina de la Escritura. Christian Theology. 4. Transmisión textual extraordinariamente fiel, contrario a la idea popular. La Biblia es el texto antiguo mejor preservado de la historia. Más de 5000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, miles más en latín, siríaco y copto. El especialista en crítica textual Bruce Metzger afirmó: la fidelidad textual del Nuevo Testamento es notable comparada con cualquier obra clásica. The Text of the New Testament. No tenemos una Biblia corrompida, sino confirmada. Las variantes textuales no afectan ninguna doctrina central. 5. Autoridad espiritual que confronta y transforma la Biblia. No solo informa, confronta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. A diferencia de otros textos religiosos que refuerzan la autosuficiencia humana, la Biblia humilla al orgullo, expone el pecado, exalta la gracia soberana. San Agustín confesó: en la Escritura hiere para sanar confesiones. Esta autoridad no depende de aceptación cultural, sino de su origen divino. 6. Reconocimiento histórico de la Iglesia primitiva. La Iglesia no creó el canon, lo reconoció. Ireneo de Lyon, siglo II. Las Escrituras son perfectas, porque fueron pronunciadas por el Verbo de Dios contra las herejías. Athanasius, siglo IV, al enumerar el canon: estos son los manantiales de salvación. El criterio fue claro en apostolicidad, ortodoxia, uso universal. 7. Testimonio de la teología cristiana histórica. Martín Lutero afirmó: en la Escritura es la cuna donde yace Cristo. Juan Calvino escribió: a la Escritura lleva consigo la evidencia de su verdad. Como lo blanco y lo negro se distinguen por sí mismos, institución de la religión cristiana. Y en la teología contemporánea, Wayne Grudem resume: la autoridad de la Escritura significa que todas sus palabras son palabras de Dios. Systematic Theology. Llegamos a la conclusión de que la Biblia no se impone por fuerza ni se sostiene por tradición. Se presenta con credenciales históricas, coherencia teológica, profecía cumplida y autoridad espiritual. Por eso la teología no comienza en emociones, en opiniones, ni en experiencias subjetivas. La teología comienza donde Dios habló. Y Dios habló en la Escritura. Seguime, suscríbete.
Compartí este contenido si crees que la verdad importa. Solo y dio gloria. Solo a Dios sea la gloria.